Bienvenidos a Rompimiento con la profeta Eva Chan. Rompimiento, principios de Dios que provocan un rompimiento de estructuras y paradigmas. Que la verdad del eterno Dios y su poder transformen tu vida y traigan un rompimiento. Rompimiento. Amigos y amigas, bienvenidos a su programa Rompimiento, a través del cual estamos trayendo rompimiento de estructuras y paradigmas que te limitan a vivir en abundancia. Les saluda Cilia Salgado. Hemos estado aprendiendo las disposiciones legales que nuestro país establece en relación a la violencia doméstica e intrafamiliar. La falta de conocimiento hace que la gente tenga temor de lo que pueda pasar, por lo que no denuncia. Toma nota de lo que aquí nos enseñarán. Te invito a que visites nuestra página Rompimiento en el Facebook. Podrás escuchar programas anteriores y leer reflexiones y enseñanzas que te serán de ayuda. Escríbenos al inbox si tienes preguntas, consultas o quieres compartir tu situación con nosotros. También puedes escribirnos a nuestro correo electrónico rompimiento@yahoo.com o llámanos o déjanos tu mensaje al teléfono 9641-4305. 9641-4305. Estamos en toda la disposición para ayudar. En este programa continuaremos aprendiendo las disposiciones de la ley contra la violencia doméstica. También se abordará el tema del matrimonio y el divorcio, desde la realidad religiosa y social en la que vivimos, haciendo un contraste con los principios establecidos en la palabra de Dios. Continúa en nuestra sintonía. Los dejo con la profeta Eva Chan en su programa Rompimiento. Buen día, amigos. Espero que se encuentren disfrutando de este nuevo día que ha hecho el Señor para que nosotros nos podamos gozar. Les saluda Eva Chan y les quiero dar la bienvenida a esta nueva edición de su programa Rompimiento. Agradezco una vez más su fiel sintonía. Si escuchaste el programa anterior, pues recordarás que te enseñamos las medidas que la ley dispone para detener, evitar y prevenir la violencia doméstica. Si no tuviste la oportunidad de hacerlo, te animo a que visites nuestra página Rompimiento en el Facebook, donde podrás encontrar esta y otras informaciones. Haciendo lo que se debe. Como te decía, en el programa anterior hablamos sobre las medidas de seguridad, las medidas cautelares y precautorias que la ley dispone. Pero estas solamente son eso, sirven para detener, evitar y prevenir. Pero también la ley contra la violencia doméstica contempla una sanción para aquellos individuos que el juez encuentra culpables y también para aquellos que no cumplen con las medidas de protección impuestas. En ambos casos, el juez puede ordenar la prestación de servicios a la comunidad. ¿En qué consiste este servicio? Pues en cualquier actividad que la alcaldía municipal tenga necesidad de mano de obra. Así es, a los denunciados que son encontrados culpables, de hecho, los pueden mandar a barrer las calles. Obviamente, este tipo de sanción se da en el caso en que el acto de violencia no esté contemplado como un delito en el Código Penal. Si este fuera el caso, entonces el mismo será juzgado conforme a la ley penal del país y la sanción será determinada de acuerdo al delito cometido. Si digamos el juez le ordena al denunciado que tiene que ir, vamos a seguir con el mismo ejemplo de ir a barrer las calles, y este no le hace caso, entonces la situación o el caso mismo va a ser remitido al Ministerio Público para que de hecho sea tratado como un delito de desobediencia. Si el acto de violencia afectó el patrimonio de la familia, es decir, hizo algún daño en la casa o en el menaje de la misma, o que haya afectado de alguna forma la economía familiar o de la víctima, entonces la sanción que el juez va a imponer va a contemplar la restitución de los gastos y la reparación de los daños ocasionados. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el denunciado tendrá que pagar todos los gastos para reparar la casa, reponer o arreglar el menaje destruido. También le va a tocar pagar cualquier gasto en el que se tenga que incurrir como efecto de la violencia que ocasionó.
Por ejemplo, de mudanza, gastos legales, gastos médicos, psiquiátricos, psicológicos, de consejería, honorarios profesionales de cualquier tipo, alojamiento o cualquier otro gasto similar. Si después de haber cumplido con estas medidas de protección y las sanciones ordenadas por el juez, viene el agresor y vuelve a cometer actos de violencia, entonces definitivamente este caso va a ser remitido al Ministerio Público y va a ser procesado ya no como violencia doméstica, sino como un delito de acuerdo al Código Penal. Mire qué interesante está esta ley, que también contempla aquellos casos en que las mujeres son violentas con sus maridos y estos van y ponen la denuncia. Si la mujer es la agresora, va a contemplar dos escenarios. El primero es que si el acto de violencia que la mujer hizo en contra de su marido fue como respuesta a una agresión de él en contra de ella. O sea, que primero él agredió a ella y ella en reacción de defensa vino y lo agredió también. Entonces, en este caso, la mujer no va a ser sancionada. Pero si el acto de violencia es en respuesta a una agresión contra ella, pero ella no lo denunció, entonces ambos van a ser tratados por igual manera ante las autoridades. ¿Por qué se hace esto? Porque si la víctima no denuncia, entonces de inmediato la están considerando como una cómplice. La mujer se convierte en violenta también. Si una persona es abusada y violentada, debe acudir a las instancias legales correspondientes para denunciar el maltrato. Por eso es que te hablamos de la importancia de denunciar la violencia. Según la ley, ¿quiénes están en la obligación de denunciar la violencia doméstica? Bueno, en primer lugar, la persona que está directamente afectada por la violencia. Pero también lo puede hacer cualquier miembro del grupo familiar, cualquier persona de su lugar de trabajo, cualquier médico, de cualquier especialidad que atienda las heridas o traumas de la víctima, y en general cualquier persona que conozca la situación debe denunciar. Todos estamos en la obligación y todos tenemos la responsabilidad de denunciar la violencia. Números para emergencias. Línea de emergencia policía 911. Ministerio Público 2221-8215, 2221-8226, 2221-8227. Oficina de Asistencia Legal a la Mujer y al menos desprotegido 2235-5028. Consultorio Jurídico Gratuito 2257-3695. O la posta policial de su barrio, colonia o comunidad. Hablemos la verdad. Bueno, como ya tratamos la parte formal del asunto, ahora nos toca confrontarnos a nosotros mismos. Hablemos la verdad. Se ha confundido lo que es la paz con la pasividad. Y esto lo único que ha fomentado es más violencia. Ha habido un mensaje entre líneas de que no es bueno de que nosotros vayamos a denunciar cuando estamos siendo violentados. Es más, le enseñamos a nuestros propios hijos que si son golpeados o agredidos por algún compañero de la escuela, que ellos tienen que callarse y aguantar. Desde pequeños estamos condicionándonos a dejarnos agredir, no a ser víctimas realmente. Porque aquel que es víctima es uno que realmente se está encontrando con que su agresor es mucho más fuerte y en realidad no se puede defender. Pero aquella persona que pudiéndose defender o hacer algo para terminar con esa violencia, lo sigue permitiendo, ya no es una víctima, sino que es un cómplice y además de eso se convierte en violento también. Dice la palabra de Dios que el reino de los cielos sufre violencia. Porque los que hemos tenido que oponernos hemos dejado que pasivamente el violento se meta y nos haga daño. Pero este pasaje concluye y dice, y que somos los violentos los que vamos a arrebatar ese reino. Lo que quiere decir este pasaje es que no es pasivamente que nosotros vamos a establecer un orden. Necesitamos también levantarnos y ser aguerridos. Jesús habló de la paz, pero Jesús nos enseñó que la paz es fruto de la justicia. No espere usted tener paz si usted no está anhelando la justicia y no la está practicando. Entonces, vivir en paz no quiere decir ser pasivo.
Es decir, vivir en paz no es ignorar la violencia y no hacer nada. Vivir en paz es buscar que se haga justicia para que esa violencia se termine. Hace algún tiempo platicaba con una mujer que me hizo saber su descontento hacia Dios, diciéndome que ella alguna vez había sido cristiana, pero que se había retirado de la iglesia y que de hecho ella ya no creía en Dios. La razón por la cual esta mujer se confesaba atea, después de haber sido una líder en su iglesia, es porque el marido le había sido infiel con una joven de la misma iglesia. Esta mujer volcó toda su insatisfacción, su enojo y su amargura contra Dios, porque según ella había estado orando y orando para que la situación en su casa cambiara, para que el hombre que la estaba violentando dejara de violentarla, para que él llegara a amarla. Pero más bien, según ella, las cosas habían empeorado, porque este hombre le había sido infiel precisamente con una muchacha de la iglesia. Pero mire cómo es la doble moral. La reacción de esta mujer se debió a que la infidelidad de su marido de ese momento la expuso a ella frente a la gente de la iglesia. Pero en realidad este hombre había estado violentándola físicamente, psicológicamente y siéndole infiel por muchos años. Pero al verse ella expuesta y descubierta ante el liderazgo de su iglesia, entonces reaccionó de una manera de decir ya no creo en Dios y se retiró de la iglesia. En la actualidad, ella sigue viviendo con su marido. Sigue amargada y con depresión, separada de Dios, maldiciendo todos los días al esposo, quejándose de él y de la vida que le da, pero sigue en el mismo lugar. La gente vive así, excusándose en Dios. El marianismo en su máxima expresión. Una mujer manipulando para tener lo que no tiene y lo que ella realmente nunca ha dado tampoco. Y un hombre infiel, desordenado y con falta de integridad. Pero también podemos encontrar reacciones al otro extremo. Cuando se responsabiliza a Dios, permaneciendo en oración para que el esposo cambie y deje de ser infiel, pero no se confronta la situación y tampoco se aleja. Mujeres que a diario se exponen a ser contagiadas de enfermedades venéreas con el fin de mantener una relación que realmente no existe. Yo le llamo a esto relaciones tipo elefantes blancos. Y con este ejemplo, lo que quiero decirte es que la violencia se da por el quebrantamiento de dos principios básicos de la vida. Primero, queremos cosechar lo que no hemos sembrado. Y segundo, queremos vivir en paz, pero sin vivir conforme a justicia. La violencia se da por el quebrantamiento de estos dos principios. Primero, lo que sembramos cosechamos. Y segundo, no podemos tener paz sin justicia. Hombres machistas que exigen la sujeción de su mujer, pero que ellos no brindan ni protección, ni el cuidado, ni el amor, ni la provisión que debe dar a alguien que está en autoridad, es decir, la cabeza. Hombres que se conforman simplemente con trabajar y proveer alimento para la casa. Dicho sea de paso, estos casos se están volviendo más escasos día con día, porque la mujer se está volviendo proveedora de su casa. Y con esa necesidad desordenada de mantener a un hombre a su lado a toda costa, la mujer no solo es una proveedora más de su casa, sino que está manteniendo al esposo. Porque hay casos en que el hombre trabaja, pero se gasta el dinero en sus propios placeres. Y aún en los casos donde no trabaja, la mujer le sigue complaciendo sus placeres. Pero también las mujeres que piden ser cuidadas, amadas y respetadas, pero que no están dispuestas a sujetarse. Manipulan y controlan a los maridos, manipulan y controlan a los hijos. Los quieren tener subyugados. ¿Cuántos casos de mujeres hay que su esposo son alcohólicos? Se pasan quejando del marido porque se gasta el dinero en alcohol, porque no provee para la casa, porque no trabaja, porque cuando llega alcoholizado a la casa la insulta, la llega a golpear, llega a maltratar a los hijos, y es todo un desorden. Pero estas mismas mujeres son las que les están preparando la sopa al día siguiente para que se les quite la goma. Son las mismas mujeres que están callando a todos los de la casa para que no molesten al Señor porque está dormido. Esto no es otra cosa más que manipulación. Mujeres que quieren mantener al hombre ahí quieto, tranquilo, que no diga nada, no se oponen, no los confrontan, pero a la vez se están poniendo por encima del hombre, porque luego los tratan de alcohólicos, de irresponsables, de violentos y se victimizan. Esto es una estrategia de manipulación y de control de la mujer
para tener al hombre subyugado y de esta manera tener una excusa para no sujetarse a él. ¿Qué es lo que está generando estas situaciones en los hogares? Este es un caso extremo. Sin embargo, si nos vamos a los hogares, nos vamos a encontrar con que las mujeres toleran cualquier tipo de agresión y de violencia, sea activa o sea pasiva, de parte de sus maridos, como una forma de manipulación. Esto al final, recuerde usted que es violencia pasiva. ¿Qué frutos son los que estamos viendo en eso? Bueno, los inmediatos, hijos desordenados, hijos que no tienen identidad sexual, se están convirtiendo en homosexuales o lesbianas, hijos que quieren que los padres les den todo, hijos irresponsables que no quieren trabajar, hijos que tienen retrasos emocionales increíbles y nos encontramos con adultos con pensamientos de adolescentes. Todo esto es violencia. ¿Puede notar usted la transgresión de estos dos principios? La ley de la siembra y la cosecha está siendo transgredida. Y el principio que nos enseña que la paz es fruto de la justicia está siendo transgredido. ¿Quieres buenos resultados? Entonces haz lo correcto. Vive conforme a los principios de Dios. Si quieres cosechar buenos frutos, entonces que tu siembra sea la correcta. Si quieres vivir en paz, entonces busca la justicia. Sabiduría para vivir. Falsamente hemos confesado que la familia es la base de la sociedad. Por eso se cometen los mayores atropellos, con tal de mantener esa idea de familia. Esa es una mentira que nos ha amarrado. Primero debo decir que la misma sociedad es una ficción que existe en quien la practica. La sociedad son solo criterios superfluos que pretenden regir la vida de la gente para que la misma sea aceptable a los demás. Pero el reino de Dios establece cultura y gobierno de Dios. Es diferente. No tiene que ver ni con enseñanzas ni con tradiciones humanas, sino que con principios de reino. Entonces, para mantener este falso equilibrio social, se convirtió a la familia y al matrimonio en instituciones. Las instituciones no producen nada. El bienestar de una persona no puede basarse en una institución. Para empezar a ordenar esta mala concepción, debemos aceptar el hecho que Dios no creó el matrimonio. Dios creó a la pareja. Varón y hembra nos creó. Cuando la Biblia dice que seremos una sola carne, se está refiriendo específicamente a la relación sexual. Está haciendo del sexo algo exclusivo de la pareja. Pero no quiere decir que dos personas se van a convertir en una sola. Dios no hace mezclas. Él nos mira y nos trata individualmente. Y nosotros debemos aprender a hacer lo mismo. Le voy a decir algo que le va a transformar su vida. ¿Sabe usted que lo que une a un hombre y a una mujer no es el amor? Lo que une a un hombre y a una mujer es el común acuerdo. ¿Cómo podrán dos andar juntos si no están de acuerdo? El acuerdo es fundamental para una relación. Por eso, un principio importante que debemos respetar es la igualdad del yugo, el cual no solamente se refiere a que si son cristianos o no, se refiere a la integridad de toda una vida. Dos personas de acuerdo que toman la decisión de compartir sus vidas con el único deseo de estar juntos, deseo que nace, obviamente, por el vínculo del amor, sin intereses egoístas, sin conveniencias, no por accidentes, no por caprichos. Aprendamos a hablar como Dios habla. En ningún lado de la Biblia Dios llama matrimonio a la unión entre hombre y mujer. El matrimonio es invención del hombre. Matrimonio es el nombre que se le puso a la institución formada por un hombre y por una mujer. Los escritores del Nuevo Testamento utilizan la palabra matrimonio porque ya para este tiempo los romanos habían creado esta institución. La institución del matrimonio fue creada por los romanos para proteger los intereses de los hombres, los cuales querían legalizar a sus hijos y que de esta forma el patrimonio o su herencia material fueran cuidadas. Es decir, con el matrimonio, estos hombres lo que hicieron fue escoger una de todas las mujeres con las cuales ellos vivían para convertirla en su esposa legal. Y así los hijos que tuvieran con esa mujer iban a ser los herederos legales de sus cosas. Mira la diferencia
entre lo que es la pareja creada por Dios y lo que es la institución del matrimonio creada por el hombre? ¿Mira usted la conveniencia que hay dentro de esto? Pacto con Dios es un acuerdo. No es pararse delante de un cura o pastor a decir hasta que la muerte nos separe. La base de una pareja es la relación. Y las relaciones correctas deben estar basadas en principios. Escúcheme bien, relación, no mezclas, relación y no contratos legales. La relación de pareja no se basa en un pedazo de papel firmado ante un abogado, ante un cura o un pastor. La relación de pareja no se basa en tener relaciones sexuales. No se basa tampoco en vivir bajo el mismo techo. Y tampoco se basa en tener hijos en común. Entendamos la diferencia entonces. El matrimonio, como contrato, es una invención del hombre que tiene como fin legalizar o institucionalizar la unión entre un hombre y una mujer. Su base está en un papel firmado e inscrito en un juzgado. Sin embargo, la pareja es la creación de Dios. Es la unión de un hombre y una mujer. Y su base es una relación entre ambos basada en principios. Al entender la diferencia entre estos dos conceptos, vamos a entender también lo que es un divorcio. Nos ponemos todos nerviosos al hablar del divorcio. Nos oponemos tanto a los divorcios legales. ¿Pero qué es en realidad un divorcio? La palabra divorcio quiere decir separación. Entonces piénselo bien. Aunque estés legalmente casado con alguien o viviendo en la misma casa, pero no se gustan, no se hablan, cada quien vive por su lado, ¿acaso no es eso ya un divorcio? ¿No deberíamos nosotros estar menos preocupados por los divorcios legales y más preocupados por los falsos matrimonios que viven en divorcios de hechos solamente guardando apariencias? Nosotros no apoyamos el divorcio. Amamos la pareja. Anhelamos ver parejas edificadas sobre principios de Dios. Pero nos oponemos rotundamente a la falsedad en los matrimonios, porque esa falsedad lo único que fomenta es violencia, porque se están quebrantando de entrada los principios de Dios para la unión de hombre y mujer. Ahora, hay que entender correctamente, vivimos en un país de derecho, donde el matrimonio es un derecho legal de hombre y de mujer. Las parejas deben legalizar su unión por respeto a las leyes y para ordenar su situación. Esto es un derecho y es un deber. Esto promueve el orden y la protección legal. Pero cuidémonos de no considerar el matrimonio legal como un fin. No debemos hacerlo por conveniencia. Debemos estar conscientes de la necesidad de estar preparados. ¿Qué te quiero decir con esto? No solamente porque te llames esposa o esposo de alguien, es que ya tienes una relación con esa persona. Debes revisarte. Debes mirar si realmente no estás viviendo divorciado, bajo el mismo techo y durmiendo en la misma casa, con una persona que realmente no conoces, no te gusta, ni siquiera te comunicas con ella o con él. Debemos hablar con la verdad. Debemos ser sabios para vivir. Debemos cuidar nuestra dignidad, pero también la dignidad de las otras personas. No te aferres y no te amarres a una relación que no existe. Procura la justicia. Deja de manipular y controlar una situación. Deja de estar simplemente aguantando. Que puedas encontrar en estas palabras sabiduría para vivir. Aprendiendo a vivir. Al enfrentar situaciones difíciles que se supone no puede resolver por otros medios, la gente a veces recurre a tergiversar la verdad para tener una excusa frente a la impotencia de no poder resolver o afrontar esa situación. A la larga, esa deformación de la verdad o las mentiras que nos decimos traen consecuencias negativas, nos paralizan y no nos dejan actuar. El mentir está vinculado con la identidad de la persona. Es decir, cuando no tienes tu identidad bien definida, optas por mentir para agradar a los demás. Y es que tristemente, la gente pasa demasiado consciente de lo que otros piensan de ellos. Tanto es así que sus emociones y acciones llegan a depender de las reacciones de las demás personas hacia ellos. Aquí te quiero compartir
algunas mentiras que debes evitar hacerte a ti mismo. Evita decir y creer las siguientes mentiras o excusas. El mundo está contra mí. Soy demasiado viejo para hacer esto. No puedo, soy muy joven para hacer esto. Es que no puedo cambiar. Soy una víctima. Intentarlo es inútil. Esto es lo que necesito para ser feliz. Es que estoy esperando en Dios, hermana. Si es su voluntad, va a pasar. Yo sé que esto que me está pasando es la voluntad de Dios. Es que no puedo hacerlo de otra manera. Estas mentiras o excusas te paralizan, no te permiten actuar. Debemos tener cuidado de no mentirnos y de no excluirnos de nuestra responsabilidad de hacer las cosas, sobre todo cuando mencionamos a Dios, no sea que lo estemos usando a Él como una excusa para no hacer lo que debemos hacer. Hemos llegado al final de este programa. Te animo a que puedas vivir conforme a la voluntad de Dios y no conforme a la corriente de este mundo. No te acomodes. Dice la Biblia que los justos se alegrarán y se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Si no estás viviendo así, con ese gozo y con esa alegría, quiere decir que no estás buscando la justicia de Dios. Que el eterno Dios te dé sabiduría y entendimiento para que puedas comprender cuál es su voluntad para ti, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Te espero para una próxima edición de Rompimiento. Hasta la próxima. Ha sido un placer estar con ustedes hoy. Si te identificas con la palabra de hoy, si te encuentras en alguna situación de violencia, abuso a tu dignidad y tienes alguna consulta o comentario, escríbenos al respecto. Tendremos mucho gusto en ayudarte. Escríbenos a nuestro correo electrónico rompimiento@yahoo.com o visítanos en nuestra página de Facebook, Rompimiento. Esta es una producción de Ministerios Centro Conquista.